En este vídeo vamos a resolver los ejercicios de la práctica 5 que va sobre el teorema de los residuos y sus aplicaciones al cálculo de integrales trigonométricas e integrales impropias. Para terminar en la última parte de la práctica hablando sobre el concepto de transformaciones conformes. Una vez visto todos los aspectos teóricos en clase, pasamos ahora a ver los elementos propios de Derive que se van a utilizar y los programas que se han elaborado dentro del paquete complejos MTH para abordar esta práctica. Dentro de las funciones Derive que vamos a utilizar está la función lim para calcular el límite de una función cuando la variable tiende al punto A. Utilizaremos la instrucción lim de la función f, variable y el punto donde queremos estudiar el límite. Y también vamos a hacer uso de derivadas con las dos variantes que ya hemos observado en otras prácticas. Div de f(x)n me permitirá calcular la derivada de la función f con respecto a la variable x de orden n. Mientras que si este último argumento no aparece, será la derivada primera de la función f con respecto a x. Dentro de los programas que hemos elaborado dentro del paquete complejo MTH, están en relación al teorema de los residuos, el programa residuo polo, que dada una función, un polo y el orden de este polo, me permite calcular cuánto vale el residuo de esa función, de ese polo. Esto lo podemos hacer de forma automática con el programa residuos. El programa residuos, introducimos el numerador y el denominador de nuestra expresión, y el programa calcula automáticamente cuáles son las singularidades del denominador y cuáles son los residuos de cada una de estas singularidades. Después, el programa integral residuos me va a permitir calcular integrales de línea compleja aplicando el teorema de los residuos. Para ello introduciremos nuevamente el numerador y denominador de nuestra función integral y la región sobre la que queremos hacer la integral. Como el camino va a ser un camino cerrado para poder aplicar la integral del cálculo del teorema de residuos para poder calcular esta integral, pues solamente necesitaremos introducir, por ejemplo, si el camino fuese la circunferencia centrada en el origen de radio 5, los dos argumentos necesarios serían la parte izquierda de la ecuación y la parte derecha de la ecuación de la curva con la que estemos trabajando. Así, para introducir módulo de z igual a 5, escribiríamos dos argumentos que serían módulo de z y 5. El programa este automáticamente calculará las singularidades, los residuos de estas singularidades, localizará cuáles de estas singularidades están dentro del recinto de integración y aplicará el correspondiente teorema de los residuos diciendo que el resultado es 2pi por la suma de los residuos de las singularidades interiores al camino. Si no hubiese ninguna singularidad en el camino, el resultado nos va a decir 0, porque el teorema integral de Cauchy nos aseguraría que la función es analítica en todo el camino en su interior y en un camino cerrado, la integral valdría 0. Por otro lado, si alguna de las singularidades estuviese en el contorno del recinto, el mismo programa nos diría que no se puede utilizar el teorema de los residuos para calcular el valor de esta integral. En cuanto a las aplicaciones del teorema de los residuos al cálculo de integrales, tendremos las siguientes. Integral trigonométrica de una función me permitirá calcular integrales entre 0 y 2pi de expresiones trigonométricas, como se ha visto en la parte teórica de la práctica. El programa racional impropia de una función me permitirá calcular integrales de este tipo, de cociente de funciones racionales entre menos infinito e infinito. E incluso me dará también información de qué podríamos hacer si la integral fuese entre 0 e infinito o entre menos infinito y 0. De la misma forma, integrales de la forma un seno o un coseno por un cociente de expresiones polinómicas se resolverán directamente con seno racional impropia, en el que tiene dos argumentos, la función seno y la función cociente de los polinomios que queremos que acompañen a ese seno, y de la misma forma la coseno racional impropia, sus argumentos tendrá el coseno y ese cociente de polinomios que acompaña al coseno.
Al igual que en el caso anterior, el programa nos devolverá también información sobre la integral entre 0 e infinito y entre menos infinito 0 en caso de que se pueda calcular. Bien, en cuanto a las transformaciones conformes, tenemos un programa para calcular una traslación en el que le damos el punto y el factor de desplazamiento y nos proporcionará cuál es la traslación de, por ejemplo, en este ejemplito, de esta función en el punto 1 más i. Introduciríamos los argumentos 1 más i y el 1 menos 2i, que es el desplazamiento que se produce, y obtendríamos el resultado. De la misma forma, rotación, un punto y un ángulo me permitiría ver el transformado del punto 2 más i en este caso mediante esta rotación. Y por ello tendríamos que introducir el punto 2 más i y el ángulo de rotación pi sextos en el ejemplo. Dilatación, tendremos que introducir el punto que queremos dilatar y el factor de dilatación. Así, para esta función raíz de 3 por z, en el punto raíz de 3 partido por 2, un medio de i, el punto sería raíz de 3 partido por 2 más un medio de i, y el factor de dilatación raíz de 3. Por último, el programa semiplano círculo me proporciona la transformación bilineal que transforma un semiplano en un círculo, de tal forma que el z sub 0 es el punto que se transforma en el origen, mientras que el omega sub 1 sería la imagen de un punto z sub 1. Así, este ejemplo nos diría que con este programa vamos a resolver la transformación bilineal que transforma el semiplano superior en el círculo unidad, de tal forma que el punto i se aplica en el origen y el punto infinito se aplica en el punto menos 1. Bien, pues pasamos ahora a resolver los ejercicios de esta práctica. En el primero de los ejercicios me piden precisamente desarrollar un programa para calcular el residuo en un polo. Para ello nos recuerdan que el residuo en un polo se puede calcular mediante este límite. Luego el programa lo único que tendremos que hacer será introducir de forma correcta esta expresión, calcularle el límite cuando z tiende al polo y asignarle el nombre y argumentos que nos piden en este ejercicio. Para ello pasamos a derive. Cargamos, como siempre, nuestro fichero de utilidades, complejos MTH, lo simplificamos para comprobar que está bien cargado y empezamos a hacerlo. Para ello vamos a construir paso por paso esta expresión. Observemos que tenemos que derivar k menos una veces la expresión z menos a elevado a k por f de z. Pues empezamos escribiendo esa expresión z menos a elevado a k por la función f. Esta expresión la tengo que derivar k menos una veces con respecto a z. Para ello utilizamos diff, y el diff teníamos tres argumentos. El primero es la expresión que queremos derivar, que es precisamente la que acabamos de introducir. Con F3 la recuperamos. El segundo es la variable, que es la z. Y el tercero es el orden de derivación, que hemos dicho que es k menos 1. Observamos que tenemos la derivada k menos una vez con respecto a z de la expresión z menos a elevado a k por f. Finalmente tendremos que multiplicar por la constante 1 partido por k menos 1 factorial para posteriormente calcular el correspondiente límite. Pues esta expresión la multiplicamos por 1 dividido entre k menos 1 factorial. El factorial en derive, pues como no podía ser de otra forma, se escribe igual que a mano, con el símbolo de admiración. Y ya tendríamos aquí nuestra expresión. Lo único que nos queda es calcular el límite de esta expresión cuando z tiende al punto A. Para ello, calculamos el límite, variable z en el punto A. Y no queremos simplificar, sino obtener esa expresión del límite. Sería el límite cuando z tiende a A de toda esta expresión. Bueno, pues acabamos de desarrollar el programa que queremos hacer y lo único que nos falta es darle el nombre y pedir los argumentos necesarios. Los argumentos deberán ser la función,
el punto, que es el polo nuestro, y el orden K de dicho polo. Así, el nombre del programa, residuo polo práctica, argumentos F, el polo A y el orden K. Asignación 2 puntos igual, y con F3 recuperamos nuestra estructura del límite que acabamos de construir. Bien, pues simplemente para comprobar que está bien, vamos a calcular el residuo de esta función en el punto menos 2. Observemos que el punto menos 2 es un polo de orden 1, puesto que aparece en el denominador elevado a 1 y no se simplifica con nada del numerador, puesto que el z lo podemos sacar a factor común y nos quedaría de 2z más 5, que no afecta al paréntesis z más 2. Luego se trata de un polo de orden 1. Luego tendremos que introducir esta función, el punto menos 2 como polo y el orden que es 1. Bien, pues la función es 2z cuadrado más 5z. Escribimos la estructura del cociente, 2z al cuadrado más 5z, dividido, y en el denominador tenemos varias cosas, pues ponemos también nuestro denominador, que será z más 2 por z cuadrado más 4, z más 2 por z cuadrado más 4 por z al cuadrado. Esta sería la función a calcular el residuo. El punto es el punto menos 2 y el orden de dicho polo era 1. Cerramos el paréntesis, comprobamos que hemos escrito bien la expresión, 2z cuadrado más 5z dividido entre z más 2 por z cuadrado más 4 más z por z al cuadrado, en el punto menos 2, y el polo es de orden 1. Pues tras simplificar esta expresión, obtenemos que el residuo es menos 1 partido por 16. Bien, el siguiente ejercicio nos pide que calculemos todos los residuos de esta función. Para ello podríamos hacer paso uno por uno todo lo que hemos hecho con el ejercicio anterior, pero se ha desarrollado un programa que se llama residuos, en el que, introducido el numerador y el denominador, ese programa hace por nosotros todo el trabajo. Calcula las singularidades a partir de las raíces del denominador, comprueba de qué orden son dichos polos o incluso si son evitables, y utilizando un programa similar al que hemos desarrollado antes, calcularía el residuo de cada una de esas singularidades. Pues para ello utilizamos nuestro programa residuos, que tiene dos argumentos, que es el numerador y el denominador. Numerador 2z cubo más 2z al cuadrado. Pues 2z al cubo más 2z al cuadrado. Denominador z por z más 1 al cubo por z menos 4 por z cuadrado más 4. Pues z por z más 1 al cubo, z menos 4 por z cuadrado más 4. Comprobamos que hemos escrito bien, 2z cubo más 2z cuadrado, z más 1 al cubo, z menos 4, z cuadrado más 4, el denominador. Bien, antes de simplificar, observemos que aparentemente las singularidades son 0, menos 1, 4 y más menos 2i. Y que parecería que el 0 es un polo de orden 1 por estar elevado a 1, el menos 1 de orden 3 por estar elevado al cubo, el 4 de orden 1 y más menos 2i, singularidades simples de orden 1. Pero observemos que en el numerador se puede simplificar, se puede factorizar como z cuadrado, el 2 también podría salir fuera, de z más 1. Luego este z cuadrado se va a simplificar, o este z va a simplificarse con el z al cuadrado, y el z más 1 al cubo se va a simplificar también uno de sus factores con el z más 1 de arriba. Luego realmente el z va a ser evitable, el 0 va a ser evitable, y el menos 1 va a ser de orden 2, puesto que uno de estos, el cubo se simplifica con el factor de arriba y va a quedar simplemente elevado al cuadrado. Lo comprobamos.
Tras simplificar esta expresión, me devuelve que efectivamente las singularidades son 0, menos 1, 2i, menos 2i y 4. Que el 0 es evitable, que el menos 1 es un polo de orden 2 y este es su residuo. Evidentemente el residuo en una singularidad evitable es 0, como hemos comentado en los aspectos teóricos. El 2i y el menos 2i son polos de orden 1 y aquí tenemos sus residuos, mientras que el 4 también es un polo de orden 1 y su residuo es 2 partido por 125. En el siguiente ejercicio me piden calcular la integral de la expresión anterior en estos caminos. Bien, pues el programa para resolver esto era el integral residuos que, dado el numerador y el denominador y la ecuación de la curva con la que estamos trabajando, me calculará todas las singularidades y sus residuos, verá a partir de la ecuación de la curva con la que estemos trabajando cuáles están dentro y cuáles están fuera, y aplicará el teorema de los residuos, quedándose simplemente con los que estén dentro, calculando los residuos de estos y multiplicando 2pi la suma de ellos. Bien, pues para ello aprovechamos que ya tenemos escrita parte de nuestro programa, puesto que tenemos escrita la función. El programa se llamaba integral residuos y los 4 argumentos son numerador, denominador, que ya tenemos introducido, y la ecuación del recinto. En el apartado A, módulo de z y 5 serán los argumentos, como hemos justificado antes cuando hemos visto las funciones a utilizar, pues módulo z y 5 serán los argumentos. Tras simplificar esta expresión, observemos que me dice cuáles son las singularidades y cuáles son los residuos, que son las que hemos tenido antes, y ahora me dice que los polos que están dentro de la curva son el menos 1, el 2i, el menos 2i y el 4. Y por tanto el valor de la integral es 2pi multiplicado por la suma de los correspondientes residuos, de estos 4 residuos. En este caso, y curiosamente, la suma de esos 4 residuos vale 0, porque observemos que al sumar estos 4 residuos, estos dos se cancelan las partes imaginarias y me queda 2 partido por 125 más otros 2 partido por 125, me queda 4 partido por 125 menos 4 partido por 125 nos queda 0. Bien, pues el resto de los apartados simplemente es cambiar el recinto con el que estamos trabajando. Apartado B, módulo de z igual a 3 medios, luego simplemente cambiamos este 5 por un 3 medios, y tras simplificar me devuelve el mismo tipo de resultado de comentarios, pero en este caso solo el menos 1 está dentro del recinto. Y por tanto el resultado será 2pi por el residuo en el punto menos 1, que era menos 4 partido 125. En el siguiente, módulo de z igual a 4, por tanto aquí cambiamos esto por un 4 y observemos el mensaje que me devuelve este. En este caso no se puede aplicar el teorema de los residuos, puesto que al menos un polo está en el contorno de la curva de integración. Por lo tanto, el valor de la integral mediante este método es desconocido. Observemos que módulo de z igual a 4, la singularidad 4 precisamente está en el contorno del recinto. Y cuando una singularidad está justo en el contorno del recinto, no se podía utilizar el teorema de los residuos. Por último, en el último de los apartados, el recinto es módulo de z menos 10 igual a 3, pues escribimos módulo de z menos 10 y un 3 aquí, y tras simplificar nos dirá la misma información y ahora nos dice que como todos los polos están fuera de la curva de integración, el valor de la integral es nulo, aplicando el teorema integral de Cauchy, puesto que en este caso la función sería analítica en la curva y en su interior, puesto que en su interior no hay ninguna singularidad. Y al ser un camino cerrado, las fórmulas integrales de Cauchy el teorema integral de Cauchy nos aseguraría que la integral vale 0. Bien, el siguiente ejercicio me pide, utilizando el teorema del residuo, calcular esta integral. Recordemos que esta integral se resolvía utilizando el programa integral trigonométrica, introduciendo la función, en este caso 1 partido 37 menos 12 coseno de teta. Por tanto, integral trigonométrica y la función 1 dividido
entre 37 menos 12 coseno. 37 menos 12 coseno de teta. Cerramos el paréntesis de la función y tras simplificar me devuelve no solo el resultado, sino toda la información y todo el proceso necesario para poder resolver a mano este ejercicio. Recordemos que mediante el cambio z igual a elevado a iz, que no es más que haciendo variar después el θ entre 0 y 2pi, la circunferencia centrada en el origen y de radio 1, pues coseno de θ podemos ponerlo en términos de esta z, de esta forma, y el seno de θ podemos ponerlo en términos de la exponencial y por tanto en términos de z de esta forma, y el diferencial de θ también lo podemos traducir en forma de en términos de z. Con lo cual esta integral la podemos convertir en una integral racional de cocientes de polinomios, porque todas estas expresiones las podemos poner como expresiones polinómicas, integradas sobre la circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Aplicando el correspondiente teorema de los residuos a esa función resultante, que sería esta de aquí, me da paso por paso cuál sería la función a integrar y me calcularía de esta expresión cuáles son sus residuos y cuáles están dentro de la circunferencia central en el origen de radio 1 y multiplicando 2pi por la suma de los residuos interiores de los residuos de los polos interiores a dicha curva me proporciona el resultado. El siguiente ejercicio me pide calcular estas integrales en el que pues utilizaremos el programa integral, vamos a comprobar el nombre, racional impropia se llamaba el programa. Racional impropia, que se introduce la función a integrar. En este caso 1 partido por x a la sexta más 1. Pues el programa racional impropia uno dividido entre x a la sexta más 1, simplificamos y observemos que en este caso ha tardado casi 2 segundos en resolver el ejercicio, puesto que tenemos que hacer un montón de operaciones. Nuevamente me da toda la información disponible o necesaria para poder haber hecho este ejercicio a mano. Una de las condiciones para que se pueda aplicar el teorema de los residuos es que este límite valga 0, que en este caso se verifica, y gracias a eso se podrá, y que no haya raíces reales en el denominador, se puede calcular el valor principal de Cauchy mediante el teorema de los residuos. Para ello, calcula las singularidades y sus correspondientes residuos. Me dicen qué polos están dentro del semiplano superior, que sería el recinto de integración, y al final me da el resultado. Además me devuelve también información de, como el integrando es una función par, la existencia del valor principal de Cauchy implica también la convergencia de la integral y además la integral extendida a los intervalos 0 infinito y menos infinito 0 será la mitad de este resultado. Concretamente, el ejercicio me pedían calcular la integral entre 0 e infinito. Por tanto, tras esta justificación, el resultado que deberíamos de dar es lo anterior dividido entre 2, que tras simplificar será el resultado de nuestro ejercicio. Bien, los siguientes apartados se calculan de forma totalmente análoga, con cuidado se introduce la función y listo. Pues vamos a recuperar el nombre de la función y poner ahora nuestro numerador y nuestro denominador del apartado B. X cuadrado es el numerador, X al cuadrado, y el denominador es x cuadrado más 1 por x cuadrado más 2x más 2. Pues entre paréntesis todo el denominador sería x cuadrado más 1 por x cuadrado más 2x más 2. Es importante comprobar siempre que hemos introducido bien la expresión y hemos hecho buen uso de paréntesis.
Bien, tras simplificar, me devolvería toda la información que hemos comentado antes. Como en este caso me piden simplemente la integral entre menos infinito e infinito, el resultado sería este, ya que me justifica por aquí que como el grado del denominador es superior en 2 o más unidades al grado del numerador, la integral extendida al intervalo menos infinito infinito es convergente. Sin embargo, también me dice que no podríamos haber asegurado la convergencia de las integrales entre menos infinito y 0 o 0 e infinito. Pero como nos pedían entre menos infinito e infinito, el resultado es esta integral. Por último, el último apartado, la función es x partido por x cuadrado más 1. Bueno, pues aquí pondríamos x partido por x cuadrado más 1, borramos todo lo que nos sobra, que sería todo eso, y comprobamos que está bien escrita, y tras simplificar observemos que me devuelve que no se puede aplicar el teorema de los residuos, puesto que el límite de z por f de z, donde la f de z sería esta función convertida a z, me quedaría z cuadrado partido por z cuadrado más 1, pues ese límite no vale 0 cuando z tiende a infinito. Efectivamente, z partido por z al cuadrado más 1 tiene límite 1 cuando z tiende a infinito, y por tanto no se verifica una de las condiciones necesarias para poder aplicar el teorema de los residuos. Bien, de forma similar pasamos ahora a resolver estas integrales que, como son cocientes de polinomios multiplicados por senos o por cosenos, utilizaremos los programas que hemos visto antes, que eran seno racional impropia o coseno racional impropia, que tienen como argumento el seno y la función o el coseno y la función que acompaña a ese coseno. Bien, pues en nuestro primer apartado la función es coseno, luego tendremos que utilizar coseno racional impropia, el coseno es coseno de x y la función 1 partido por x cuadrado más 9. Pues coseno racional impropia, y tenemos dos argumentos. Uno de ellos es el coseno de x y el segundo argumento hemos dicho que era 1 partido por x cuadrado más 9. Pues 1 dividido entre x cuadrado más 9. Simplificamos y me devuelve el mismo tipo de mensajes que en los ejercicios anteriores, pues explicándome paso por paso cómo se resolvería. Además, me justifica que como el integrando una función par, la existencia del valor principal de Cauchy nos asegura la convergencia de la integral, y que además la integral entre 0 e infinito y menos infinito 0 sería la mitad de este resultado. Como en este caso me pide la integral entre menos infinito e infinito, no tendríamos que dividir por 2 y el resultado sería este que aparece por aquí. Pero si nos hubiesen pedido la integral entre 0 e infinito, sería justificado con esto de aquí la mitad de este resultado. Bien, el siguiente es coseno de 2x y la función x cuadrado partido por x cuadrado más 2. Luego también utilizamos el coseno racional impropia. La función coseno sería de 2x, el numerador x cuadrado y el denominador x cuadrado más 2. X cuadrado más 2. En este caso, tras simplificar, observemos que no se puede aplicar el teorema de los residuos, puesto que el límite de la función, que está aquí en variable z, cuando z tiende a infinito, vale 1, y por tanto no se verifica que sea 0, que era una de las condiciones necesarias para que este tipo de integrales se pudiesen abordar mediante el teorema de los residuos. Por último, esta última expresión con el seno, luego utilizaremos el programa del seno, no del coseno, y la expresión es seno de 2x, y la función 1 partido por x cuadrado menos 2x más 2. Luego el programa a utilizar es el seno racional impropia, el seno es sin de 2x, y 1 partido por x cuadrado menos 2x más 2. Pues le damos, simplificamos, me devuelve el mismo tipo de resultados y me dice, como el integrando en una función par no podemos asegurar la convergencia de las integrales entre menos infinito y 0 e infinito. Pero sin embargo, como el grado del polinomio del denominador es superior en 2 o más unidades que el grado del polinomio del numerador, la integral extendida
a el intervalo menos infinito e infinito sí es convergente. Luego este resultado será para la integral entre menos infinito e infinito, y para la integral entre 0 e infinito o menos infinito 0 no podríamos calcular su valor, porque no podríamos asegurar que fuese la mitad de este resultado. Como nos piden la integral entre menos infinito e infinito, su resultado es precisamente este valor. Bien, pues terminada la parte del teorema de los residuos y sus aplicaciones, pasamos ahora a la parte de las transformaciones conformes. Bien, el primer ejercicio me pide desarrollar un programa que se llama dilatación práctica para calcular el transformado de un punto mediante una dilatación. Simplemente en este caso el programa solo tiene que multiplicar el punto que queramos dilatar por el factor de dilatación, que es A. Los argumentos de dilatación práctica será punto y factor de dilatación, y el resultado será el producto de ellos, con lo cual podemos pasar a hacer el ejercicio automáticamente. El programa sería dilatación práctica y tendríamos el punto Z y el factor de dilatación A. Y su resultado sería simplemente A por Z. Programa súper fácil. Bien, pues para comprobar que está bien, simplemente introducimos en el ejercicio de comprobación el factor de dilatación sería raíz de 2 y el punto sería, el punto sería el raíz de 2i y el factor de dilatación sería 3. Por tanto, el único cuidado que tenemos que poner, aunque daría igual, porque después lo que hace es multiplicar esos dos argumentos, pero para ser coherente con lo que hemos hecho, el primero sería el punto, raíz de 2i, y el segundo sería el factor de dilatación, que sería 3. Tras simplificar me debe de devolver el producto de esos dos valores, que es 3 raíz de 2 por i. Bien, pues rotación y traslación no me piden que haga el programa, está propuesto para vosotros y es igual de fácil que este tipo que el que acabamos de hacer, y nos pide que lo ejecutemos los que ya están cargados en el paquete con estas dos apartados. El primer apartado me pide calcular el transformado del punto 1 más i mediante la rotación e elevado a pi por i partido por 4 por z. Luego habrá que introducir en el programa rotación el punto 1 más i y el ángulo pi cuartos. Por tanto, rotación 1 más i, pi cuartos. Si le damos y simplificamos, obtenemos esa rotación. El trasladado de 1 más i rotado un ángulo de 45 grados me queda raíz de 2 por i. Mientras que en la traslación el desplazamiento es 1 menos 2i y el primer argumento del programa traslación será el punto, que es 3 raíz de 2 por i. Por tanto, traslación, el punto era 3 raíz de 2i, 3 raíz de 2i, mientras que el desplazamiento es 1 menos 2i. 1 menos 2i. Pues esa traslación lo único que hace es sumar esas dos expresiones, me devolverá este resultado. La parte real sería 1 y la suma de estos valores me quedaría 3 raíz de 2 menos 2 por i, que es el resultado de esta traslación. En el último ejercicio nos piden encontrar la transformación bilineal que aplica el semiplano superior del plano Z en el círculo unidad del plano W, de tal manera que i se aplique en el punto 0 y el punto infinito se aplique en el punto menos 1. El programa se llamaba semiplano círculo y tenía tres argumentos: el punto en el que se aplica en el origen, luego en nuestro caso el i, y después otro punto y su resultado en quien se aplica. Luego el programa sería semiplano círculo y los argumentos. El primero hemos dicho que es el punto
y punto en el que se aplica en el origen, pues el punto y. El siguiente dos argumentos sería el punto, en este caso el punto infinito, y en quien se aplica, que es en el -1. Por tanto, infinito, que podríamos seleccionarlo de aquí, de la tabla de símbolos, o escribir INF, su atajo, y el punto en el que se aplicaba, que era el -1. Cerramos el paréntesis, introducimos y simplificamos, y me devuelve toda la información necesaria, me explica cómo se calcularía a mano, y en este ejercicio me devuelve cuál es esa transformación bilineal que aplica el semiplano en el círculo, semiplano superior en el círculo unidad, atendiendo a que el i se transformará en el origen y el infinito se nos transforma en el punto -1. Pues con esto hemos terminado la práctica, y los ejercicios que tenéis propuestos para vosotros son del mismo tipo, y los únicos programas que tendréis que desarrollar será el de traslación práctica y el de rotación.